En el episodio de hoy conversamos con el doctor Mauricio Gabrieli, quien es cirujano digestivo alto, bariátrico, del Departamento de Cirugía Digestiva de la Universidad Católica. El doctor Gabrieli nos cuenta acerca de la obesidad, por qué es una enfermedad tan importante, por qué se le considera como una epidemia y las implicancias que tiene para la salud. También repasamos las técnicas quirúrgicas, las indicaciones de la técnica quirúrgica, los errores más frecuentes y terminamos con un mensaje orientado a nuestros médicos en formación y médicos generales. Antes del corte, un podcast donde hablamos de cirugía, educación y temas de salud en general. Yo soy Gonzalo Urrejola, cirujano y académico de la UC. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Mauricio, en este episodio con un tema que es súper relevante, porque, vamos a hablar de cirugía bariátrica, pero cirugía bariátrica como tal suena un poco ario. Yo creo que hay que contextualizarlo con la obesidad, ¿cierto? Que se dice que es una de las epidemias más importantes actuales. Así es, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer conversar sobre este tema tan relevante que actualmente es la epidemia del siglo XXI. Indudablemente, hablar de cirugía bariátrica propiamente tal, sin considerar la obesidad como una enfermedad crónica muy relevante, un problema de salud de nuestro país y en todo el mundo, es fundamental. Entonces, lo más importante es considerar a la obesidad como una epidemia, una enfermedad crónica de nuestros tiempos y que afecta también significativamente a los niños de nuestro país. Uh-huh. Oye, y ese concepto de enfermedad yo creo que es re importante porque además de ser una enfermedad, es una enfermedad que conduce a otras enfermedades, tanto neoplásicas como no neoplásicas. Por supuesto, o sea, cuando uno habla de obesidad, uno tiene que tratar de pensar en la obesidad como una enfermedad crónica que inflama todo el cuerpo, y esa inflamación crónica se ha visto asociado a múltiples otras enfermedades, como la diabetes, apnea del sueño, hipertensión arterial, incluso a algunos cánceres. Y un concepto bien interesante, Gonzalo, es que para los alumnos, internos, médicos generales, es que si uno piensa en qué me afecta la obesidad, yo les digo siempre a los becados que afecta desde la cabeza hasta los pies. Difícilmente, si uno piensa en un órgano, no se va a ver afectado por esta terrible enfermedad. Y de todos estos sistemas que afecta, ¿cuáles dirías tú que son los más importantes? Como las cosas en las que nos vamos a basar para indicar una cirugía o para tener que darle un tratamiento perentorio. Decirle, oye, ¿sabes qué más? Me da lo mismo que tu cuerpo se vea de tal o cual manera, pero el límite lo ponemos aquí, porque esto te va a afectar de manera severa. Claro, hay distintos grados de obesidad, Gonzalo, pero indudablemente que hay sistemas que impactan más o ponen en riesgo más rápido la vida de nuestros pacientes. Y indudablemente el sistema cardiovascular es fundamental, ¿cierto? Un paciente obeso muere 10 años antes de lo que debería morir. Me explico. Si hay un paciente que tiene un índice de masa corporal, que es la relación entre lo que tú pesas y mides, mayor de 40, ese paciente o esa persona se va a morir 10 años antes de lo que probablemente debería morirse si no tuviera esa obesidad mórbida. Y esos son datos súper antiguos, tienen más de 20 años esas publicaciones, y así todo en nuestro país sigue siendo un problema muy grave la obesidad. Y me imagino que esto es independiente de otros, por así decirlo, como confundentes, porque, por ejemplo, uno podría pensar que el obeso, por tener la masa corporal que tiene, le va a costar más hacer ejercicio y que la falta de ejercicio es lo que lleva a la inflamación, a las cosas, pero tengo entendido que estudios han mostrado que son factores que se comportan de manera independiente. Efectivamente, la obesidad por sí sola es un estado inflamatorio crónico. Afecta todo el sistema cardiovascular, afecta el sistema osteoarticular, afecta el sistema endocrino. Indudablemente que lo que tú dices también es cierto, que un paciente obeso, uno le dice, tienes que hacer ejercicio, me duele la rodilla, no puedo hacer ejercicio. Entonces entra un círculo vicioso en que cuesta mucho salir, y es de ahí donde el tratamiento multidisciplinario de la obesidad es fundamental. Y me imagino que la cirugía no es
no es algo a lo que uno recurre cuando hay un fracaso del tratamiento médico, sino que debe haber indicaciones bastante precisas que no necesariamente tienen que pasar por un fracaso en tratamiento médico. O no es así, o tengo Absolutamente. poco. Sí, es así. Hay, como lo mencionaba recientemente, al haber distintos grados de obesidad, hay pacientes que tienen una obesidad leve, moderada, severa, con comorbilidades muy graves, otros con comorbilidades leves. Y las indicaciones clásicas de la cirugía bariátrica son cuando un paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 35 con alguna comorbilidad, dos comorbilidades, ya sea las más típicas, resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión arterial, apnea del sueño, síndrome metabólico, problemas osteoarticulares, etc. Y cuando un paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 40, no necesita ninguna comorbilidad, por así decirlo, para poder llegar a la cirugía. Pero si uno lo piensa, es poco probable que un paciente con índice de masa corporal mayor de 40 no tenga hígado graso, no tenga resistencia a la insulina, no tenga una dislipidemia. Y además, tenemos que considerar que actualmente pacientes que tienen un índice de masa corporal menor de 35, pero mayor de 30, con comorbilidades muy importantes como una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico relevante, pueden también ser indicación de cirugía, pero esa es un área que está más que en discusión, no está tan metida en nuestro país aún, pero sí son indicaciones que existen en el resto del mundo. Entonces, para recapitular, un IMC sobre 40 tiene indicación per se. O sea, es un paciente a quien yo no mandaría que haga un esfuerzo, que haga ejercicio, sino que yo le digo, usted tiene indicación quirúrgica. Correcto. Un paciente con IMC sobre 35 con comorbilidad, o un paciente con IMC sobre 30 pero con comorbilidad muy relevante derivada de la obesidad. Correcto. Y esos pacientes menores de 35 y mayor de 30 requieren un equipo con experiencia para ver si efectivamente se va a beneficiar o no de un procedimiento quirúrgico. Oye, Mauro, y ya que tocas ese tema del equipo, antes de pasar a los detalles de los tipos de cirugía bariátrica, ¿cómo es la evaluación multi o interdisciplinaria por la que tienen que pasar estos pacientes? Esa es una pregunta muy importante, Gonzalo, porque esto del tratamiento quirúrgico de la obesidad es cualquier cosa menos magia, digamos, ¿cierto? O sea, requiere un trabajo multidisciplinario muy importante porque independiente de la cirugía que se haga, tiene que haber un cambio de actitud en la mentalidad, en el estilo de vida del paciente para que esto funcione. Y es por eso que la evaluación multidisciplinaria con nutricionista, nutriólogo, kinesiólogo, el cirujano, el psicólogo, el psiquiatra, si es que es necesario o no, es fundamental. No para que la cirugía salga bien o mal. Tú no necesitas preparar a un paciente para que la cirugía tenga éxito o no. Eso es una cosa técnica que depende de otros factores. Sino que el éxito de la cirugía nosotros no la vemos en el resultado inmediato de que si el paciente tuvo una filtración o sangró. Nos importa cómo le va a largo plazo. Ese es el éxito quirúrgico para nosotros, que el paciente cambie sus hábitos de vida, baje de peso, mejore su sobrevida, y eso no se mide en un año, se mide en 5 o 10 años. Y para eso el equipo multidisciplinario es fundamental. O sea, el éxito, digamos, del tratamiento quirúrgico de la obesidad no depende del cirujano y depende en gran medida del paciente y sobre todo del equipo. Absolutamente, si somos estrictos, el cirujano tiene que hacerlo bien para no tener una complicación quirúrgica, pero si uno habla del resultado del proceso quirúrgico, nosotros involucramos a todo el equipo y eso claramente depende principalmente del paciente. Un paciente motivado que hace caso, le va bien. Un paciente que quiere el camino rápido, operarse, olvidarse y seguir haciendo su vida igual que antes, es un fracaso del 100%. Oye, Mauricio, y ya que vimos la evaluación, vamos un poco a los tipos de cirugía, porque lo que a uno como no especialista, y lo que manejamos que hay algunas técnicas restrictivas, otras técnicas mal absortivas, pero uno escucha también algunas que no sabemos cómo clasificar, bandas, balones. ¿Nos puedes hacer como un outline de las técnicas? Claramente sí, existen, actualmente han salido más de 10 técnicas quirúrgicas que es muy de la especialidad entrar en detalle de cada una,
pero uno en forma simple, Gonzalo, podría dividirla en aquellas que son restrictivas, aquellas que son mixtas y aquellas que son más que nada malabsortivas. Actualmente las restrictivas, por ejemplo, el ejemplo típico de una cirugía restrictiva es la gastrectomía en manga, que lo que hace es que se secciona el estómago en forma vertical y el estómago queda aproximadamente de 1/3 de lo que era antes. Ahora bien, conceptualmente es una cirugía restrictiva, pero hace varios años ya se sabe que también tiene algunos efectos sistémicos con la secreción de incretinas, con la secreción de algunas hormonas intestinales, pero básicamente, como para dar un concepto, el paciente principalmente baja de peso porque el estómago es más chico. Entonces uno la tiene que meter en su cabeza como algo principalmente restrictivo. Ahora, en las mixtas y el gol estándar de la cirugía es el bypass gástrico, ¿cierto? El bypass gástrico, ¿qué es lo que hace? Efectivamente tiene un componente restrictivo muy importante porque se queda un estómago aproximadamente de 250 cc, con una capacidad de 250 cc, y además se desfuncionaliza aproximadamente 1,5 metros de intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que se desfuncionalice? Que se une un segmento del intestino al estómago y cuando el paciente come, la comida se junta con la secreción pancreática y la secreción hepática 1 metro más abajo. Y eso hace que la digestión no empiece, porque para que parta la digestión necesitamos enzimas pancreáticas y la secreción biliar. Si eso ocurre 1,5 metros más distal, ese segmento de intestino no participa tan activamente en la absorción. Y eso hace que este procedimiento sea mixto. Y hay procedimientos que son principalmente mal absortivos. Y el ejemplo clásico ese es el switch duodenal. ¿Qué es lo que hace? Que hay una desfuncionalización mayor de asas de intestino, porque hay una asa biliar que es muy larga y hay una asa alimentaria también que es muy larga. Entonces la absorción es realmente poca y esa cirugía nosotros actualmente prácticamente no la realizamos porque el paciente tiene muchos problemas de mala absorción. Bien, entonces, básicamente entiendo por qué el bypass es el gold standard, porque yo disminuyo mucho la capacidad gástrica y además le agrego una mala absorción, pero que controlable dentro de todo, porque por lo que tú nos cuentas, funcionalmente estoy disminuyendo la superficie absortiva. Correcto. Al sacar de la ecuación ese 1,5 metros de intestino, ¿verdad? Por donde va a circular comida, pero sin secreciones que la pueden ayudar a digerir. Correcto. Entonces, cuando uno piensa en el bypass gástrico y piensa en todas las técnicas que existen, es como una técnica intermedia. Y por eso los intermedios y no los extremos son los buenos. Hasta el día de hoy sigue siendo el gold estándar de la cirugía bariátrica. ¿Y funciona así como que las técnicas de los extremos vayan en los grupos de los extremos que mencionaste antes? Es decir, que el switch duodenal está reservado para pacientes súper obesos, IMC sobre 40, que la manga reservada para IMC 30 con comorbilidad y el bypass los intermedios, o el bypass al ser el gold estándar es algo que yo preferiría en un rango más amplio. No es tan simple, pero en un principio el switch duodenal partió para aquellos pacientes que tenían índices de masa corporal de 60, de 70, pero sin embargo igual tenían problemas de mala absorción. Y cuando tú operas un paciente con un índice de masa corporal muy grande, 50, 60, 70, y le haces un bypass gástrico y un buen tratamiento con equipo multidisciplinario, el paciente logra sus objetivos. También, en ese sentido, la gastrectomía en manga se creó como una técnica puente para aquellos pacientes muy obesos en que era difícil hacer un bypass gástrico al principio, se hizo una gastrectomía en manga. Y eso se vio que con los años el paciente solo con la gastrectomía en manga le iba bien. Y así fue como se fue posicionando la gastrectomía actualmente. Y hasta el día de hoy en el mundo es la cirugía bariátrica que más se hace, la gastrectomía en manga, porque tiene buenos resultados, técnicamente no es tan desafiante y ha permitido que muchos pacientes accedan a un tratamiento quirúrgico efectivo y seguro. Y si nos tuvieras que dar una receta de cocina, ¿cómo lo elijo yo? Sí, eso... ¿Cómo hago ahí el juego entre IMCs, comorbilidades para darle una indicación ajustada al paciente? O sea, aquí,
como respondiendo a la pregunta de un examen, uno tendría que decir paciente con un índice de masa corporal menor de 40, sin síntomas de reflujo, puedo hacerle una manga. Paciente con índice de masa corporal sobre 40, prefiero hacerle un bypass. Y sobre eso hay que meter las comorbilidades. O sea, paciente con índice de masa corporal menor de 35, sin reflujo, pero con una diabetes insulino requiriente, le voy a hacer un bypass. Ahora, un paciente de 18 años con índice de masa corporal de 42, sin reflujo, a lo mejor también le voy a hacer una gastrectomía en manga. Y acá hay un concepto muy importante en que, como la cirugía bariátrica es para toda tu vida, el paciente joven, menos de 20 años o menos de 25 años, si tú le haces un bypass, está quemando todas sus oportunidades muy joven. Entonces, ahí también es toda la experiencia del equipo que trata al paciente, que probablemente un paciente muy joven, salvo que tenga comorbilidades muy severas y sea extremadamente obeso, uno también tiende a ofrecerle una gastrectomía en manga porque es como una segunda oportunidad, porque muy probablemente sus 50 años más de vida que le quedan o 40 años más de vida que le quedan, va a volver a subir de peso porque el ser humano falla, digamos. Nosotros como seres humanos no somos infalibles, entonces la probabilidad de que vuelva a ser obeso un paciente que a los 20 años fue obeso, que a los 40, 45 años vuelva a subir de peso, por distintas razones la gente sube de peso, problemas personales, laborales, no puede seguir la dieta, distintas cosas. Muchas veces tratamos de los pacientes jóvenes hacer una gastrectomía en manga. Que esas son indicaciones no clásicas, ¿cierto? No salen tanto en los libros, son cosas que da la experiencia en cuanto a cómo tratar a un paciente joven, y de ahí es que el equipo multidisciplinario es muy relevante. ¿Qué piensa el nutriólogo? ¿Qué piensa el psicólogo? ¿Qué piensa el nutricionista? ¿Qué piensa el mismo paciente? Entonces sí, uno puede dar esas recetas de cocina que yo di, pero es mucho más complejo que eso. Claro, hay que llevarlo al individuo, ¿verdad? Y ahí está la importancia de los comités multidisciplinarios que lo llevan. Oye, pero tocaste un tema que me pareció re interesante, que los seres humanos no son infalibles. Estamos hablando de los pacientes, los cirujanos, los que inventan la técnica también. Eh, entonces, ¿cómo manejo yo las expectativas del paciente? ¿Qué es lo que uno le dice al paciente que es una expectativa razonable? En el fondo, ¿cómo le va a ir con la bariátrica? Yo a los pacientes, personalmente ya llevamos en nuestro grupo más de 20.000 pacientes operados, ¿cierto? Entonces hay harta experiencia en qué decirle a los pacientes, y lo que más nos ha funcionado es mirar al paciente. Yo a los pacientes les digo dos cosas. Le digo, míreme a los ojos primero, ¿está seguro que se quiere meter en esto? Le digo. Y si me dice que sí, le digo, mire, porque esto es cualquier cosa menos magia. Aquí no existe que usted entre a pabellón y salga con 50 kilos menos y siga haciendo lo mismo que hacía antes. Que el asado, que el vino de fin de semana, que mucho bueno para la pasta, bueno para lo que sea. Que no hago deportes, porque si es así, y es válido, porque hay pacientes que dicen, doctor, pero que si usted me saca el asado de los fines de semana, si usted me saca el happy hour de los jueves que voy con mi amigo, no tengo vida. Entonces no se opere. Y está perfecto. Y uno decide, porque la vida uno la decide. Pero si se va a meter en esto, hay que meterse al 100%, porque la frustración es mayor cuando tú bajas de peso, porque la cirugía, Gonzalo, yo le digo a los pacientes que básicamente te regala un año. Aunque te portes muy mal, vas a bajar de peso, vas a bajar 30 kilos, 40 kilos, qué sé yo, depende de la técnica. Pero después, si no eres un buen paciente, que no acude a los controles, no vas al nutricionista, no vas al psicólogo, vas a volver a subir de peso. Y esa es la expectativa, y eso es lo que yo le digo a los pacientes, y hay que decírselo fríamente y francamente, porque es muy frustrante para el paciente haber disminuido considerablemente de peso para después volver a subir. Y yo creo que además hay otros puntos ahí, porque tú tocaste el punto uno, que es uno de los resultados adversos de la cirugía, que es que hay una falta de curar, ¿verdad? Que no bajó de peso lo que esperaba. Pero creo que también podemos hablar de los otros outcomes adversos en cirugía, ¿verdad? Que son las complicaciones o las secuelas esperables. Entonces, y
me gustaría centrarnos en las complicaciones primero. ¿Cuáles son como las complicaciones más temidas, más frecuentes de la cirugía bariátrica? Porque el paciente está poniendo harto en juego, me imagino. Absolutamente. Todas las cirugías tienen complicaciones, como tú muy bien sabes, pero en la cirugía bariátrica en general existen complicaciones que son precoces y tardías, como cualquier clasificación, digamos, pero las más temidas para nosotros es la filtración y el sangrado. La filtración, entendiendo cómo son cirugías independientes de la que tú hagas, en que cortas cosas en la gastrectomía en manga, cortas el estómago, en el bypass gástrico cortas el estómago, también el intestino y haces anastomosis, uniones entre una cosa y otra, que esa filtre. Cuando eso pasa, afortunadamente el riesgo de eso en centros de alto volumen es realmente bajo, es menos de un 1%. De tal modo que es muy importante saber reconocerlas, saber que existen y cuando pasan, arreglarlas precozmente. Muchas veces requieren una reintervención, otras veces no. Y además la cirugía bariátrica tiene algunas otras complicaciones dependiendo de la técnica que tú hagas, indudablemente. El sangrado y la filtración es como transversal a cualquier técnica, digamos. Pero después, si uno quiere, puede hablar de complicaciones que tiene más la gastrectomía en manga, que son muy infrecuentes, como la trombosis portal, por ejemplo, o algunas complicaciones que son propias de un bypass gástrico, como la hernia interna, por ejemplo, que no ocurre en la gastrectomía en manga, y así uno podría mencionar complicaciones específicas para cada cirugía. Y en cuanto a las secuelas, porque estos son pacientes que tienen que seguir en control. Tú mencionaste que el paciente deja de ir a sus controles. ¿Hay controles metabólicos? ¿Hay secuelas metabólicas? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, los pacientes que se realizan cualquier cirugía bariátrica requieren controles periódicos de niveles nutricionales, porque indudablemente, poniéndolo en contexto, Gonzalo, un paciente que se opera come aproximadamente como 8 veces menos que lo que comía antes. Es una brutalidad, es muchísimo. Si yo a veces pienso voy a comer 8 veces menos de lo que como ahora, claro, como el estómago está tan chiquitito, el cerebro sensa que estoy satisfecho, no tengo hambre, entonces puedo hacer la dieta, porque ese es otro concepto muy importante. El paciente no baja de peso por la cirugía, baja de peso porque no come. Y no come porque la cirugía le permite no tener hambre. Y esa es la diferencia que por qué las dietas en algún momento fallan, porque el cerebro humano o el ser humano no puede sufrir eternamente. Y yo para hacer una dieta y querer bajar 30, 40 kilos, tengo que pasar mucha hambre para empezar a bajar de peso. Por eso en algún momento la dieta falla. En cambio, la cirugía, lo que le digo a los pacientes, te permite hacer una dieta eterna, porque tu cerebro siente que comiendo un poquito estás satisfecho. Y esa es la principal diferencia que por qué la cirugía ha tenido tanto éxito y todo lo otro no. Es principalmente eso, porque uno no puede sufrir eternamente, no puedo pasar hambre 10 años. Y incluso ahora, no en literatura propiamente científica, pero en literatura más general, uno está empezando a ver los efectos nefastos de los rebotes con el tratamiento farmacológico, como los Ozempic y todo, ahora están en todas partes. Pucha, que dejó de tomar Ozempic y recuperó 20 kilos y cosas así, que es algo que no pasa por la cirugía, ¿verdad? Un compromiso más a largo plazo. Exactamente. En general, ahí hay un tema muy importante y hay literatura la que uno quiera y hay presiones de la industria muy fuertes también, porque indudablemente si uno se pone más filósofo en esto, tratar un problema como metabólico, sacando un órgano como la gastrectomía en manga, cortando el estómago, cortando el intestino, suena un poco burdo, por así decirlo, en cuanto nos falta conocimiento para tratarlo mejor. Y indudablemente, yo siendo cirujano, bariátrico, digestivo, creo que en algún momento la obesidad no se va a tratar con la cirugía. Y la línea de los análogos de GLP-1, el Ozempic, etcétera, es una línea muy importante de desarrollo. Pero actualmente, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes empiezan con análogos de GLP-1, tienen que ir subiendo sus dosis y en algún momento, generalmente pasa como al año, se ponen resistentes. Entonces ya no les funciona mucho. Entonces esa anorexia que crea, anorexia entendiendo la falta de deseo de comer que generan estos medicamentos, que permite que el paciente de nuevo
haga su dieta sin sufrir porque no le da hambre, tiene un tope. Y ese tope, cuando llega, hace que el paciente vuelva a subir de peso. Y otra cosa que es muy relevante, que los análogos de GLP-1 tienen algunos efectos adversos que son poco frecuentes, pero son relevantes. Pancreatitis, trastornos del ánimo que son importantes, aumenta el riesgo de tener cálculos en la vesícula. Entonces no es tan inocuo tampoco. Y de tal modo que a mí me parece que es una línea que tiene su indicación, porque hay pacientes que tienen indicación de eso, les va muy bien nuevamente si lo hace un profesional adecuado, el nutriólogo principalmente, apoyado con psicólogo, etcétera. Y también hay otros tipos de tratamiento que nosotros usamos, que son los balones gástricos, que entre comillas compiten con los medicamentos, ¿cierto? Porque esa es la población objetivo, pacientes que tienen índice de masa corporal menor de 30 o hasta 31 y desde los 27, 28. O sea, son pacientes que tienen sobrepeso y una obesidad leve. Son típicos pacientes que tienen 20 kilos de sobrepeso. Ese es el paciente que uno dice, bueno, le conviene un balón, le conviene tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que le conviene? Y ahí está la experiencia y el equipo multidisciplinario para decidirlo. Entonces, ¿no? yo creo que es un tema importante, que no son inocuos los fármacos, ¿cierto? Como los Ozempic y similares, y que también debiesen ser indicados en el contexto de una evaluación multidisciplinaria y bien controlada, digamos. Absolutamente, Gonzalo, y eso es algo uno lo ve mucho actualmente, que el Ozempic lo venden casi que como si uno se comprara un paracetamol actualmente, y lo indica cualquiera. Y yo creo que eso es un error porque tiene efectos adversos que son relevantes. Hay diferentes tipos actualmente, unos inyectables, ahora hay algunos orales, unos se ponen semanal, unos se ponen diario. Las dosis son diferentes. Entonces, indudablemente, yo creo que los que tienen que indicar eso son los nutriólogos y no cualquier médico, como ocurre muchas veces en nuestro país. Sí. Y otros errores frecuentes que tú veas, Mauro, en el tratamiento en general de la obesidad con un enfoque quirúrgico. El error más frecuente que existe en nuestro país es que se le hacen a todos los pacientes una gastrectomía en manga. ¿Por qué? Porque es una técnica que tiene en general buenos resultados y técnicamente no es tan compleja de hacer. Y sin embargo hay algunas contraindicaciones para no hacer una gastrectomía en manga. Y una de las más frecuentes que vemos ahora es que son pacientes que probablemente tienen indicación de gastrectomía en manga por su peso. Por ejemplo, son pacientes que tienen un índice de masa corporal de 36, por ejemplo, pero que tiene una esofagitis C por un reflujo. Y hay algunos centros, por la razón que sea, no hacen bypass gástrico o no ofrecen toda la gama quirúrgica que hay que ofrecerle al paciente para abrir un programa, y hacen solo gastrectomía en manga. Y ese paciente tú le destruyes su calidad de vida, porque la manga aumenta entre un 15 y un 30% más el reflujo. Entonces, si tú ya tienes reflujo y te hago una gastrectomía en manga, tu calidad de vida se va al suelo. Y eso es lo que vemos harto nosotros, que pacientes que se han sometido a una gastrectomía en manga con reflujo previo, tenemos que convertirlos a un bypass gástrico para tratarles el reflujo, que es la única forma, porque ya no tienes otra alternativa. De acuerdo. Oye, y errores con respecto al seguimiento nutricional. ¿Necesitan suplementación estos pacientes de vitaminas, Sí, de otras necesitan cosas? suplementación. Nosotros tenemos un programa bien estructurado ya que, independiente de la cirugía que te hagas, damos suplementación igual, que muchas veces la gente o médicos generales piensan que no, la gastrectomía en manga no hay que dar suplementación. Mentira. Con la gastrectomía en manga, el bypass u otra técnica, damos suplementación y hay controles periódicos, ¿cierto? En el postoperatorio a las 2 semanas, después a los 3 meses, después a los 6 meses, después al año, después una vez al año. Y se van haciendo exámenes los pacientes, se controlan los niveles de vitamina B, vitamina D, calcio, fierro, etcétera. Porque una cosa es que hay algunos pacientes que son muy ordenados, que comen poquita cantidad, pero no comen tan bien, por así decirlo. No comen de todo lo que tienen que comer, poca cantidad. Entonces, indudablemente, a veces se van produciendo algunos problemas con algunos nutrientes. Y eso se suple fácilmente con un multivitamínico,
con vitamina B12, inyectable, algunos pacientes hay que dejarles fierro, qué sé yo, pero es sencillo. Un paciente que es ordenado en general tiene muy poco problema, por no decir ninguno. También es cierto que hay pacientes, pero es un porcentaje muy, muy bajo, que siendo muy ordenado, se someten a un procedimiento quirúrgico. Con la gastrectomía en manga casi no pasa, pero con el bypass gástrico, que tienen problemas malabsortivos importantes. Y eso es muy, muy poco frecuente. Puede llegar incluso a tener que revertir el bypass gástrico. Pero eso, te comento, Gonzalo, en toda mi carrera de más de, no sé, 2.000 pacientes operados, probablemente he revertido 2 bypass gástricos. O sea, es algo que pasa muy, muy poco. Claro, eso podríamos decir que eso es una complicación que es bien idiosincrática nomás. No es como el Claro. déficit nutricional, que va a ser algo más de regla, más bien. Claro, es Lo podremos algo entender como una totalmente secuela. excepcional, Sí. probablemente. Ahora, Sí. a mí me hace mucho sentido los controles, porque hasta a uno le cuesta de repente suplir las necesidades de macronutrientes. O sea, nosotros nos dicen, oye, tenéis que comer 1,5 gramos de proteína por kilo día, chuta, y habemos muchos que nos quedamos cortos en eso. Entonces, imagínate si tú estás al límite y estás comiendo poquitito, con mayor razón tienes que ser ordenado y tener algo guiado. Entonces, yo creo que es un tema súper importante, ¿verdad? Y es un error que todos hemos visto pacientes de repente que dicen, no, si me operé hace 20 años y nunca más vi al cirujano. Son pacientes que ustedes los controlan regularmente, que necesitan suplementación y medición de los niveles, ¿cierto? Y una guía en cómo seguir comiendo. Absolutamente. De hecho, el paciente que se somete a una cirugía bariátrica nunca es dado de alta. Yo nunca doy de alta a un paciente. El problema es que después dejan de venir. Yo te diría que los más motivados, los más ordenados, están en controles 5 años, 4 años, son muy pocos los que siguen más, pero indudablemente el control debería ser eterno. O sea, un paciente que se opera, al menos, no sé, si lleva más de 5 años y ya lo sabe hacer muy bien y se conoce muy bien, al menos una vez al año debería ir al nutricionista, al nutriólogo, hacerse exámenes, verse cómo está. Exacto. Indudablemente. O sea, probablemente haya aprendido y pueda autogestionar ahí su salud. Pero los primeros 5 años tienen que ser ordenados, de todas maneras. Oye, súper. Mauro, y como para ir cerrando, para terminar, ¿algún mensaje clave que le quisieras dejar a nuestros internos o médicos generales? Sí, que varios, diría yo, varios conceptos importantes y errores que uno ve frecuentemente, que la cirugía bariátrica no es magia. No es decir, yo me voy a operar para bajar de peso y se acabó. No, es un proceso largo que no es tan fácil, que requiere estar 100% convencido, que no hay que operarse en cualquier lugar. No tanto porque alguien sea capaz o no de hacer la cirugía, que hay mucha gente buena en todos lados, sino es por el equipo multidisciplinario que tenga, que la indicación sea la adecuada, lo que comentábamos antes, que a veces con tal de no perder al paciente se hace la cirugía que el paciente quiere, y lo correcto no es eso. La cirugía no la elige ni el paciente ni el cirujano, la elige el cuerpo del paciente, la fisiología del paciente. Uno tiene que hacer la cirugía que el paciente necesita y no la que yo sé hacer o la que me es más cómodo hacer o la que el paciente quiere. Y lo otro, no indicar gastrectomía en manga a pacientes que tienen reflujo. Que eso es un mensaje que a mí me gustaría pasar, porque más de la mitad de mi práctica actualmente, o 30% de la cirugía bariátrica, es convertir pacientes con gastrectomía en manga que tenían reflujo y hay que convertirlo en un bypass. Entonces claro, el paciente está feliz, baja de peso, pero desde el mes 6 empieza con un reflujo tal, esofagitis, esófago de Barrett, y que puede tener otras implicancias. Qué importante mensaje. Yo no lo sabía, me voy a confesar. Así que me imagino que va a ser súper útil para nuestros internos y residentes de formación. Espero que sí. Bueno, Mauro, no me queda más que agradecer este episodio. Oye, un tema súper importante y muy, muy bien expuesto. Así que muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos, y esperamos vernos de nuevo en algún otro episodio con otro tema. Un placer. Cualquier tema de cirugía digestiva, encantado, y espero que le haya servido. Saludos.